Bienvenidos de vuelta al 7x7, edición especial. Estoy recordando a Alan García y en un momento voy a compartir con ustedes los encuentros que tuve con Alan. Primero fue el año 84, cuando él era ya diputado y candidato presidencial. Pero antes les contaba que Alan se enamora de una argentina en Madrid, Pilar Nores. Estaba todavía casado con Carla Buscaglia, pero Carla estaba en Lima con su hija Carlita. Y claro, Alan y Pilar tienen en Madrid, el año 77, a la niña Josefina García Nores, que es ahora una brillante científica y bióloga molecular. Pero claro, Alan no se podía casar con Pilar todavía, ¿no? Porque estaba casado con Carlita. Se van a divorciar Alan y Carla Buscaglia allá por el año 80, cuando ya Alan había resuelto quedarse a vivir en el Perú para ser presidente del Perú, porque así se lo dice a su maestro Luis Jaime Cisneros: he vuelto al Perú para ser presidente. Y el año 83, Alan ya diputado, feroz, incendiario diputado opositor al gobierno de Belaúnde, entiendo que Alan se casa con Pilar Nores. Y después, siendo ya presidente de su primer mandato, del 85 al 90, nacen Gabriela, Luciana y Alan Raúl Simón. A eso iremos luego. Ocurre que en septiembre del año 77, graduado de la Sorbona en París, de la Complutense en Madrid, todo un doctor, habiéndose ganado la vida, hay que decirlo, principalmente cantando. Cantaba en bares, en locales nocturnos, en clubes, al norte de París, en Madrid. Era un cantante llamativamente poderoso. Y luego la gente le daba dinero, ¿no? O el propio bar le pagaba. Pero él no venía de una familia rica y él encontró la manera de doctorarse en Europa en universidades de gran prestigio, ganándose la vida lateralmente como músico aficionado y cantante de rancheras y otros géneros. Vuelve, decía, el año 77 a Lima con su esposa, la argentina Pilar Nores, y su hijita Josefina, nacida en Madrid. En Lima, creo, está todavía su esposa, formal, ya no en la práctica, Carla Buscaglia, con la niña Carlita. Alan anuncia al llegar que va a estar solo 2 meses y que se va a regresar en julio del año 77. Él llega alrededor de mayo del año 77 a Lima. Se va a regresar a Europa porque ha decidido que quiere ser profesor universitario de filosofía y le han ofrecido una plaza en Colonia, Alemania. Y Alan está dispuesto a volver a Europa con su mujer, la señora argentina Nores, su hija Josefina, y ser profesor de filosofía. Es decir, que en ese momento Alan, con 28 años, no piensa ser político, no quiere ser político. Sabe que podría ser político. No ignora que posee el talento formidable para dedicarse a ese oficio incomprendido. Sobre todo porque es un orador sin par, a la altura de Haya, que es mucho decir. Pero una noche trágica, estando en Lima, a 2 días de regresar a Europa con su mujer y su hija, sufre un accidente de automóvil. Queda tendido de noche en la avenida Circunvalación. Pudo haber sido arrollado por un auto, por un camión. Nadie se acerca a socorrerlo, a tratar de levantarlo. No puede levantarse él solo. No puede ponerse de pie, no puede caminar. Ha sufrido una severa lesión en la columna. Lo llevan al hospital, da la impresión de que va a quedar paralítico. Están a punto de operarlo en la espina dorsal, en la médula ósea. Los médicos deliberan,
Algunos piensan que Alan García, 28 años apenas, no podrá caminar más en su vida. Deciden no operarlo, no comprometer esa facultad, la de caminar, lo enyesan de las rodillas al pecho. Y así está semanas, 2, 3 meses. Y Alan García, en ese momento crucial de su vida, atropellado de noche, tirado como un perro en la calle, sin que nadie lo auxiliara, sin saber si va a poder caminar o no, concluye que es un mensaje de Dios, que es la mano de Dios, que no escribe parejo sino en renglones torcidos, y que Dios le está diciendo: quédate en Lima, honra a tu padre, sigue su legado, sé fiel a Haya de la Torre, dedícate a la política. Alan García, atropellado, inmovilizado, decide entonces ser político, que era seguramente lo que esperaban de él su madre Nita, su abuela Celia, su padre Carlos y sobre todo Haya de la Torre, ¿no? Al año siguiente, Alan es elegido diputado en una asamblea constituyente donde el APRA tenía la mayoría y donde Haya de la Torre era el presidente. En 1980, Belaúnde gana las elecciones, Haya de la Torre estaba ya muerto. Villanueva pierde, en parte porque está casado con chilena, en parte porque no era un gran orador como Belaúnde. Haya de la Torre decía que Villanueva no hablaba, sino se desgañitaba. Y Alan es elegido diputado por Lima. Y se convierte en el jefe de la oposición porque era un diputado de verbo caudaloso y persuasivo, de desplantes teatrales y de una presencia histriónica. Entonces, queda despejado, me parece a mí, el camino para que Alan fuese presidente. Se alista para ello. Se divorcia de Carla Buscaglia, se casa con Pilar Nores, se rodea de sus mejores amigos y consejeros y traza un plan que cumplirá minuciosamente. Con apenas 35 años lo eligen presidente del Perú, en una sola vuelta. En la segunda vuelta Barrantes se retira para no sufrir una paliza, se exonera de sufrir una paliza electoral. Yo conozco a Alan en 1984, un año antes de que él ganara las elecciones. Yo era reportero de un canal de televisión en Lima, el Canal 5, y lo entrevisto 1 y 2 veces. En una ocasión lo entrevisto en su apartamento de lujo en la avenida Pardo, Miraflores, al lado de la Embajada de Brasil. Alan es muy gentil conmigo, un gran anfitrión. No solo me da la entrevista sin apuros, no solo me presenta a su mujer, a Pilar, pero sobre todo me muestra su biblioteca. Iba a decir me exhibe su biblioteca. Es más bonito decir me muestra su biblioteca. Y demuestra allí su gran memoria para recitar versos, ¿no? Principalmente a Neruda, pero también a Vallejo. Con lo cual me impresiona. Me impresiona el poder de su inteligencia, el poder persuasivo, luminoso de su inteligencia. Me impresiona su memoria literaria, me impresiona su ambición desenfrenada. Todo eso me impresiona. Tanto me impresiona que yo compro un apartamento enfrente, en la avenida Pardo, enfrente. En un edificio también moderno, pero no tan lujoso como el de Alan y Pilar. Bueno, lo vuelvo a entrevistar en alguna reunión partidaria, en alguna cumbre de ejecutivos. Nos llevábamos bien. Alan hacía conmigo lo que hacía con todos los periodistas, tratar, por supuesto, de seducirme, ¿no? De convertirme en un periodista amigo de él, más amigo de él que periodista independiente, ¿no? Y lo estaba consiguiendo, pero el año 85, antes de la primera vuelta, primeros días de abril,
Yo ya había cumplido 20 años, estaba en la Universidad Católica, allí donde Alan se graduó como abogado. Yo no terminé la carrera de leyes, la abandoné. Y Alan tenía 35. Y era obvio que Alan iba a ganar, pero iba a ganar por un aluvión, ¿no? Iba a ganar humillando a sus adversarios, ¿no? Principalmente Barrantes y Bedoya Reyes. Y entonces un sector desafecto del APRA, encabezado por don Andrés Townsend, me hizo conocer que Alan había tenido problemas de salud mental, o que los tenía todavía, lo que era más inquietante. Que a la muerte de Haya de la Torre, Alan se había deprimido tanto que había sufrido una severa crisis nerviosa, lo habían tenido que internar, lo habían tenido que dormir clínicamente, la cura del sueño. Entonces, en un programa de televisión, en vísperas de que Alan ganase la primera vuelta, yo le pregunté, yo cuestioné su salud mental. Y Alan sabía que yo le iba a hacer la pregunta. ¿Cómo sabía? Porque horas antes del programa yo voy a unos baños turcos en San Isidro con un amigo que también iba a estar en el panel de preguntones, y ambos discutimos las preguntas que estábamos pensando formular aquella noche. Cerca de nosotros, y sin que lo advirtiéramos, así de pavo era yo entonces, y sigo siéndolo, estaba un amigo íntimo de Alan que escucha nuestras preguntas y lo previene. Entonces, cuando Alan me contesta, sabía que yo iba a cuestionar su salud mental y básicamente responde que era un golpe bajo y que él no iba a dignificar esa pregunta acanallada. El tiempo confirmó, porque incluso conocí al doctor Stavridis, que lo había dormido clínicamente, que la pregunta tenía algún fundamento y no estaba completamente extraviada, y que Alan no era un loco, por supuesto, era un genio de la política, de la seducción, de la manipulación, pero podía tener estallidos maníacos de grandeza narcisista, ¿no? Y quizá a veces también, pero no me consta, episodios melancólicos de depresión, ¿no? No sé si era un bipolar, no sé si tomaba litio, yo soy bipolar, yo que cuestioné la salud mental de Alan García con apenas 20 años, pasada la vida descubrí que tenía problemas de salud mental yo mismo, y ahora tomo litio yo, y soy bipolar diagnosticado. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Lo cierto es que a Alan le sentó muy mal mi pregunta, yo le demostré allí hostilidad, que no estaba dispuesto a ser un periodista amigo o sumiso o servil. Y Alan, que era íntimo amigo de un señor que entonces mandaba en el canal de televisión, hizo una llamada telefónica y, bueno, me sacaron de antena. Dejé de salir en televisión. Me ofrecieron, todo hay que decirlo, la corresponsalía en Washington y Nueva York, pero a condición de que yo no hablase de política peruana, de manera que era una censura encubierta que yo no podía aceptar. No acepté la corresponsalía. Ahora, tantos años después, que soy un poco más cínico, quizá lo hubiera aceptado, ¿no? Bueno, entonces me quedé fuera de la televisión. Un tiempo después, porque esta historia es sabrosa y quizá no he contado todos los pormenores, ¿no? Al año siguiente, año 86, Alan, que era, a mí Javier Vallarriestra me decía, líder aprista, Alan no ha resultado siendo Pablo Iglesias, líder histórico de la izquierda española, sino Julio Iglesias. Es decir, Alan era, en el Perú, el año 86, un auténtico dios pagano, ¿no? La gente lo adoraba. Va a Naciones Unidas en Nueva York, va a pronunciar un discurso, y entonces los dueños del canal que me habían marginado me dicen, anda a Nueva York, te prometemos que Alan te va a dar una entrevista y te vas a reconciliar con él. Si le tienes que pedir disculpas por la pregunta que le hiciste,
ofrece tus disculpas, sé un caballero y regresas a la tele. Bueno, entonces fui a Nueva York. Lo esperé en el Hotel Waldorf Astoria. Lo vi llegar, acompañado de un séquito, de una comitiva, y guardaespaldas peruanos, policías estadounidenses, sirena, y su altura majestuosa, imperial. Todos le llegábamos a los hombros, ¿no? Es decir, que él volaba más alto, ¿no? Y me miró desde esa altura imperial, y yo vi en esa mirada que el rencor no había desaparecido, no había tan siquiera languidecido. Me miró y me hizo saber con esa mirada que yo seguía siendo su enemigo y que no me había perdonado y que no me iba a dar la entrevista. Y no me la dio. Pero yo me quedé en Nueva York, en el mismo hotel, en el Waldorf Astoria, donde Alan había llegado con políticos suyos, de su partido y de la oposición, ¿no? Entre ellos mi querido tío, que en paz descanse, don Felipe Osterling, casado con una hermana, Josefina, de mi madre. Recuerdo bien que había dos periodistas que por su talento, pero también por su belleza, llamaban mucho la atención. Viviana Ucejo y Sonia Goldenberg. Todos los políticos las miraban y babeaban por ellos. Una noche salí con Viviana Ucejo a una discoteca en Nueva York. Yo tenía 21 años. Recuerdo que le confesé a Viviana, no sé si ella lo recordará, que yo en realidad no quería ser político, que yo quería ser un escritor. Y se lo dije porque Viviana me hizo una confidencia que me estremeció. Viviana me dijo, oye, Alan me ha dicho que él es Mozart y tú eres su Salieri. Yo me quedé conmovido, porque respetaba profundamente la inteligencia de Alan, ¿no? De modo que en ese momento comprendí que Alan se percibía a sí mismo como un genio precoz, como un genio sin pares, sin rivales. Mozart, el Mozart de la política, el más grande orador de Latinoamérica, como le decían el rey de España, Carlos Andrés Pérez. Y él me veía a mí como su Salieri, envidioso, mezquino, rencoroso. Como si yo soñara con ser él, pero no pudiera serlo, porque estaba dotado inferiormente. Entonces yo le decía a Viviana, pero es que yo no soy su Salieri, él será Mozart. Pero yo no quiero ser político, yo no puedo ser político. No me atreví a decirle a Viviana en esa discoteca, a los gritos, bebiendo ella y yo no puedo ser político, no quiero ser político, porque soy bisexual, porque me gustan las mujeres, pero también los hombres. Yo sabía con 21 años que no podía hacer una carrera política. Entonces recuerdo que le dije, es que yo no quiero ser Alan, por lo tanto no soy su Salieri. Él es Mozart, ¿cómo no? Pero yo no soy su Salieri porque yo quiero ser Vargas Llosa, no quiero ser Alan. Y si no puedo ser Vargas Llosa, bueno, Ribeiro. Y si no puedo ser Ribeiro, bueno, Bryce. Pero no Alan, no es mi arquetipo. Y Viviana me escuchó y yo le prometí que iba a ser un escritor. Le dije, yo voy a escribir cuentos, voy a escribir novelas y voy a ser un escritor. Y Alan no me dio la entrevista y seguimos siendo enemigos. Y recuerdo cómo babeaban Alan y los políticos peruanos cuando pasaba Sonia Goldenberg, cuando pasaba Viviana Ucejo por el vestíbulo suntuoso del Waldorf Astoria en Nueva York. Con los años, por supuesto, Alan demostró que, hablando en una plaza pública, en esa tesitura, en esa circunstancia, era Mozart, era Mozart. Hablaba como los ángeles, hablaba como los dioses. Con los años se demostró que yo no pude ser Vargas Llosa, ni Ribeiro, ni Bryce. No. A duras penas pude ser yo mismo, ¿no? Pero al menos no traicioné mi vocación de escritor. Vamos aquí a la segunda pausa. Pero antes de ir a la pausa, saludo y agradezco profundamente la presencia de esta
deliciosa y aguerrida cerveza Tiger del grupo Heineken Perú. Viene de tierras lejanas, de tierras asiáticas, y está diseñada para los peruanos que, bien mirados, somos tigres. Los peruanos somos tigres, somos fieros, tenemos un espíritu indomable y estamos siempre dando la garra, poniendo la garra. Entonces, si usted quiere sentirse un tigre y si usted no va a renunciar a esa garra peruana, tómese una cerveza Tiger y no se va a arrepentir. Ya regresamos.